Buenos días a todos, mi nombre es Milena Hernández, soy profesora del Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y en el día de hoy vamos a empezar la impartición mediante esta guía virtual del módulo correspondiente a los Incoterms 2020. Significa que el mismo módulo se inserta como parte del diplomado en comercio exterior que están recibiendo, aunque a su vez es un módulo que puede, por su naturaleza, presentarse de manera individual como un curso monotemático. Este curso tiene la particularidad a su vez que va a iniciar el módulo correspondiente a la edición 2020 y veremos cómo cada 10 años van cambiando para los diferentes operadores del comercio internacional las normas que edita la Cámara de Comercio Internacional de París respecto a estos términos para desarrollar los contratos de compraventa de mercancías. Dichas estas presentaciones, vamos a empezar con los aspectos metodológicos del curso. Y estoy visualizando una diapositiva que integra la manera didáctica de impartir los cursos y que va a ser colocada oportunamente para el acceso por ustedes. Este curso se va a desarrollar en una serie de clases que tienen 3 temas fundamentales y que persiguen el siguiente objetivo general: seleccionar el Incoterm, término comercial internacional óptimo en las operaciones de exportación e importación de mercancías en los diferentes trabajos que ustedes van a desarrollar. ¿Por qué es importante hacer esta correcta selección? Primero, porque los términos de manera general son una suerte de reglas que determinan parte de las obligaciones y aspectos fundamentales que va a realizar cada una de las partes en una operación de esta naturaleza, es decir, una transacción en el cual media la compra o la venta de alguna mercancía. A su vez, teniendo en cuenta que el trabajo final del diplomado lo es la presentación y defensa de una operación de comercio exterior, precisamente parte importante de esta operación es la selección idónea del término comercial internacional mediante el cual ustedes van a delimitar dónde se entregan las mercancías, dónde se transmiten los riesgos sobre la mercancía y cómo ocurre la distribución de los costes de transportación, así como los trámites documentales que están llamados a desarrollar cada una de las partes. Puede suceder que alguno de ustedes tenga una operación de esta propia naturaleza, pero relacionada con servicios y no con bienes. En ese sentido, es posible que no esté precisamente presente la relación de contenidos que se están impartiendo en este curso, pero pueden tener en cuenta que no deben desconocer las materias que se van a desarrollar en el día de hoy, así como que estas propias operaciones también pueden tener asociadas determinadas mercancías en las cuales es susceptible de ser empleada la designación por las partes de un Incoterm. Dicho el objetivo general, estamos en condiciones de presentar los objetivos específicos. Y si bien este es un material que ustedes deben tener en la bibliografía básica de la asignatura, estoy replicando cada uno de ellos para, en cierta medida, estén al tanto sobre cuáles son aquellos que se explican o que se fundamentan en cada uno de los temas que integran la asignatura. El primero de ellos está relacionado con la identificación de los aspectos fundamentales relacionados con los orígenes, evolución, desarrollo, es decir, todos los antecedentes que determinan llegar a día de hoy a los términos comerciales internacionales, entendidos como Incoterms, como la versión que hoy conocemos. Asimismo, vamos a conocer las características fundamentales de los términos globalmente entendidos y todos estos 2 temas o 2 objetivos se van a impartir a través del desarrollo del tema número 1. En un segundo momento vamos a conocer los aspectos especiales que están incluidos en la edición del año 2020 en relación con la edición del año 2010, en una suerte de comparación entre ambas versiones, para luego identificar a su vez como objetivo número 4 las principales dificultades que se presentan en ocasión del desarrollo de la gestión de importación para el caso nacional y por último identificar los principales cambios de la edición de 2020 respecto a la edición de 2010 que les permitan a ustedes
conocer esa nueva presentación y satisfacer ese objetivo general, que es la selección idónea en función de la naturaleza de la operación que estén realizando y el interés de la parte que a su vez ustedes estén haciendo representación. Como contenidos fundamentales, reiteraba 3 temas. El primero relacionado con las generalidades sobre los Incoterms. El segundo relativo a los Incoterms 2010 respecto a la edición de 2020. Y por último, la particularidad de los principales cambios que ha tenido los Incoterms del año 2020. Esto nos permitirá estar en condiciones de presentar una evaluación final que deben tener ustedes indicada en la bibliografía. Es una evaluación mediante la cual, a partir de esa operación que deben ya tener preseleccionada y teniendo en cuenta el producto, el monto de la operación, el país de origen y el país de destino, van ustedes a proponer el Incoterm a emplear, indicándolo de forma correcta, es decir, ustedes deben consignar en ese trabajo cómo ustedes redactarían la presentación de ese Incoterm. Y es algo que no solo va a la correcta manera de redactar esta norma o esta regla en los contratos de compra-venta, sino también está relacionado con una serie de dificultades que se han identificado por la ICC, International Chamber of Commerce, es decir, la Cámara de Comercio Internacional, respecto a las deficiencias en el uso de estos términos. Ciertamente, el objetivo o la indicación del trabajo finaliza en este momento, pero si ustedes lo entienden, pueden relacionar cuáles son las principales cláusulas del contrato de compraventa internacional que está relacionado, valga la redundancia, con la presencia o la consignación de los Incoterms en estos contratos. Y por último, en función del término seleccionado, van a presentar cómo se realiza la distribución de los riesgos y los costos en la operación comercial. Y en el transcurso de la clase desarrollaremos qué entender por cada uno de estos conceptos, de forma tal que podamos desarrollar el día de hoy el tema número 1, pero que a su vez ustedes sean capaces de llevar a cabo esta indicación a partir de los diferentes contenidos. Anterior a esta diapositiva, y lo van a ver, existe una serie de criterios mediante los cuales pueden hacer esa justificación del término seleccionado. Y voy a enfatizar respecto a este particular por lo siguiente. Es importante que ustedes no solo satisfagan la entrega del trabajo, sino que ustedes a su vez deben o están llamados a cumplir la propia orden del ejercicio. ¿Qué significa esto? Que si el objetivo general del trabajo final es que ustedes argumenten cuál es el término idóneo, deben dar esos fundamentos que les permita indicar por qué ese término sí y por qué no utilizarlo, en base a la posición que asuman, los riesgos de naturaleza variada a los que puede estar sometido una operación de ese tipo. Por tanto, los llamo y les doy un ejemplo de cuáles pueden ser esos diferentes riesgos a los que está sometida una operación, y asimismo les hago saber que es importante que no solamente entreguen la evaluación específica en el momento dado, sino también que respondan. Muy relacionado con la evaluación, ustedes conocen que el régimen de la nota final estará compuesto por las evaluaciones sistemáticas que se realicen, así como la evaluación final, que en este caso estoy en el deber de revisarla. Le integro aquí esta propia orientación, aunque reitero, la misma se debe encontrar ya inserta dentro de los materiales que componen la bibliografía del diplomado. Esta bibliografía, para el caso específico del curso, si bien tiene un texto básico de la asignatura, se están insertando como otros elementos fundamentales, pues las ediciones de cada uno de los años relacionados con los Incoterms, es decir, los Incoterms 2010 y los Incoterms 2020 respectivamente, así como otros materiales complementarios, dentro de los que destaca la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y una serie de documentaciones que en este PowerPoint específico que ustedes van a tener acceso están insertadas mediante la forma del hipervínculo.
Ahora bien, cuando se oye o se escucha la expresión Incoterm, se está haciendo referencia a un acrónimo que simplifica tres expresiones relacionadas con los términos comerciales internacionales, los denominados International Commercial Terms. Estos términos son las respuestas, como hacemos referencia, de la Cámara de Comercio Internacional de París, que es una organización no gubernamental que está abocada a organizar los diferentes elementos relacionados con las mejores prácticas del comercio internacional. Por tanto, esta organización representa a los empresarios y a los comerciantes de todo el mundo y tiene una función homogeneizadora. Los Incoterm, por tanto, devienen prácticas uniformes que permiten simplificar la interpretación distinta que por los orígenes, el sistema de derecho, las prácticas nacionales puedan tener partes de diferentes lugares de origen y destino respectivamente. La intervención de varios lugares, varios espacios por los que no solo atraviesa la mercancía, sino donde se encuentre el comprador, el vendedor, así como todas estas figuras que intermedian en la operación dificulta que se hable un mismo lenguaje, y esta manifestación constituye una respuesta de la ICC respecto de la necesidad de lograr una homogeneización en cuanto a cómo entender el alcance de cada término y cómo simplificar las obligaciones de cada una de las partes. El antecedente directo de estos elementos se encuentra para el caso del sistema norteamericano en la función de la Cámara de Comercio de Estados Unidos con los Revised American Foreign Trade Definitions, es decir, las definiciones para el comercio exterior revisadas y editadas por esta Cámara, que en 1919 vieron por primera vez la luz. Si bien tuvieron una revisión posterior, esta institución, que aunque localmente centrada en el territorio de Estados Unidos, tuvo a bien reconocer el papel de la Cámara de Comercio y recomendar la utilización de estos propios términos, por tanto, se derogaron en un momento posterior. Igualmente, respecto a términos tales como COP y CIP, en los años o en la década del siglo, en varias décadas del siglo XIX, fueron presentadas, es decir, se habló en clave de estos términos para el caso del primero en conflictos relacionados con el traspaso de mercancías, en este caso en las Cortes Británicas, y en el caso del segundo también ve la luz a propósito de la internacionalización del comercio marítimo. Pero hay un hito fundamental que lo es la fundación, el surgimiento de la Cámara de Comercio Internacional en 1919, cuya labor en la homogeneización de esas prácticas comerciales tuvo a bien la presentación en 1936 de la primera versión de los Incoterms. Como propios antecedentes, se ve posteriormente que este desarrollo del comercio a través de la presencia de mayor intercambio, del surgimiento del transporte multimodal, en este supuesto también la proliferación del transporte de contenedores, así como el transporte aéreo o el intercambio de contenedores, para hablar mejor, tuvo a bien que en la década de los 60 y 70 hubiesen nuevas versiones o nuevas interpretaciones y revisiones. Con la firma en 1980 de la Convención de Viena para regular los aspectos esenciales de los contratos de compraventa de mercaderías, hay un énfasis en lograr reglas que sean más simples para que faciliten el intercambio y la transmisión a través de este tipo de contratos. Por último, como hacemos referencia, en 1985 son derogados estos términos anteriores cuya manera o cuyo origen viene precisamente de la Cámara de Estados Unidos, y en función de todo lo anterior podemos resumir este momento de antecedentes a través de la presentación de una infografía que tiene a bien ser un resumen de cuáles han sido los principales hitos de estos Incoterms.
Esta presentación, que imagino estén o puedan estar visualizando conmigo, también se encuentra en la carpeta, y si hay alguna dificultad con la misma, se va a colocar en la plataforma para que ustedes puedan tener a bien visualizarla. Por tanto, hay diferentes espacios en los cuales se ve el surgimiento no solo de términos, sino de determinados acontecimientos que tienen a bien generar un antecedente específico para el surgimiento de estos términos comerciales internacionales y su posterior revisión. Vemos que en 1936, luego de los dos antecedentes relacionados con los términos POP y CIP, respectivamente, hay inicialmente 6 Incoterms, que supone el momento fundacional, y luego indistintamente van apareciendo nuevos Incoterms, así como manteniéndose los anteriores. Y es importante significar que los Incoterms no constituyen un derecho establecido por un Estado en específico, y vamos a verlo cuando tratemos el tema de su naturaleza, pero las ediciones anteriores se mantienen vigentes. Aunque hay una recomendación de emplear versiones que sean más actualizadas, precisamente porque el trabajo de la Cámara está relacionado con acercar las ediciones a la realidad objetiva que tienen a bien consagrar, estas ediciones anteriores, desde 1936 en adelante, no se encuentran derogadas. Por tanto, las partes son libres de prever no solo cuál Incoterm van a utilizar, si lo van a utilizar o no, así como cuál es el año a la que van a supeditar el Incoterm en específico. La década del 70 tiene la presencia, en este caso, del POP aéreo y una existencia alrededor de 14 términos, por lo que vemos que esa labor de recopilación no se mantuvo en un impasse, sino que siguió. Pero luego de la década del 80 fue una necesidad optimizar estos términos, y se ven primero las ediciones durante un plazo de 10 años, aunque en la bibliografía se explica que es una práctica de la Cámara, en este caso, que no está obligada a realizarlo de esa manera. Ciertamente, creo que 10 años es un tiempo suficiente para ver la respuesta, ver las dificultades y emitir una nueva actualización. En la década del 80, el principal elemento es el tráfico a través de los contenedores, y en la década del 90 aparece lo que denominamos el transporte intermodal, y la edición de ese año presenta 13 términos. La versión del 2000, ya con un nuevo año en curso y un nuevo milenio en curso, tiende a generar esa necesidad de simplificación, y se van optimizando los términos presentes para editarse 13 términos, y hasta la fecha básicamente se mantienen un conjunto de 11 términos que esta vez tienen otra manera de ser presentados, otra manera que al menos metodológicamente permite una mejor forma de estudiarlos y a su vez de presentarlos a efectos de la enseñanza y de su utilización. Esto lo vamos a ver, por supuesto, a medida que desarrollemos la clase. Aquí tenemos una presentación que manifiesta esa evolución y todos los años en los que han sido editados los Incoterm. Cuando hablamos del Incoterm y hablamos de su naturaleza, quizás no es un elemento que muchas veces sea al cual hagamos alusión, porque son prácticas reconocidas, legítimas, que se utilizan, y ciertamente los empresarios no yacen tanto el análisis en qué son los Incoterm, sino todos los beneficios que pueden generar. Pero ciertamente podemos reconocer que si bien no son normas jurídicas, no son derechos, no se emiten a través de una disposición normativa por un órgano, por un Estado, tiene una prevalencia internacional significativa, y su presencia en los contratos de compraventa internacional así lo justifica. Hay dos criterios fundamentales que lo consideran o no como derecho, así como el criterio que lo considera como un uso del comercio internacional. Ciertamente este es el criterio que más ha sido sostenido, porque precisamente considerar un fenómeno como un uso significa entenderlo como una práctica reiterada, una práctica constante,
En el caso de este tipo de normas ha sido una práctica legítima, aceptada y cuya inclusión a su vez en los contratos de compraventa internacional tiene la ventaja de convertirlo en un elemento vinculante para las partes. Ciertamente esa facultad yace en la voluntad de las partes, lo pueden utilizar o pueden renunciar al mismo, pero hay una suerte de recomendación en el comercio internacional de emplearlo y de hacer referencia a esto. De tal suerte que su consideración como uso del comercio, y estoy leyendo una expresión del profesor Uría, admitidos con carácter general en el comercio internacional, pero aplicados concretamente en lugares específicos, responde a un conocimiento general y eso legitima decir que se han convertido en verdaderos usos locales, denominados usos del comercio y generalmente observados en cada plaza. La función fundamental de estos términos es estandarizar prácticas comerciales, es decir, hacer reiteradas, legitimar un conjunto de actuaciones que se han mantenido en el tiempo. De ahí su naturaleza como uso del comercio internacional. A partir de la edición de 2010 se pueden seguir diferentes criterios de clasificación de los Incoterm. Aunque son criterios a efectos metodológicos, es una manera no solo de presentar los términos, sino también de enseñar, es decir, metodológicamente fundarse en estos criterios para realizar el proceso de enseñanza. En la edición de los 2000 empieza esa manera de entenderlos a partir de grupos donde la primera letra hacía referencia no solo a la pertenencia a un grupo, sino a la obligación principal o al elemento fundamental de esta obligación. Y así hoy en día hay 4 grupos fundamentales, el grupo E, F, C y D, donde el primero supone la entrega, el segundo supone la presencia de un transportista, el tercero habla acerca del transporte y el último del destino. Y estos elementos de cada grupo van a significar la característica fundamental que vamos a pasar a ver posteriormente respecto a la obligación, vamos a decir, trascendente, que determina que el término sea de ese grupo y no sea de otro. Igualmente pueden ser clasificados como términos que suponen entrega en origen y entrega en destino, entendiendo dónde radica la obligación principal, en este caso del vendedor, que es transmitir la propiedad y entregar la mercancía en un contrato de compra-venta. Pero a partir de la edición del 2010 pueden clasificarse a su vez, atendiendo al modo de transporte, en términos exclusivamente marítimos o viales, así como términos aplicables a cualquier modo o modos de transporte. Hay que significar que los Incoterm irradian a las operaciones de comercio internacional, pero determinan 4 elementos fundamentales. Y con eso, ¿qué queremos decir? Que ciertamente los Incoterm permiten dejar en claro, incluso cuando el contrato sea omiso, sea parco o no se pronuncie respecto de 4 aspectos fundamentales. Primero, lo relacionado con la distribución de los documentos. Cuando precisamos un Incoterm, en su alcance específico, es suficiente la determinación de este para saber qué documentos fundamentales tienen que realizar o tienen que emitir cada una de las partes. Eso no quita que existan otros documentos accesorios, pero los elementos o los documentos, fundamentales quedan claros solamente con consignar un Incoterm. Cada una de las partes sabe qué tipo de documentos o qué documentos no pueden faltar solamente con la presencia del mismo. Igualmente, las condiciones o el lugar donde va a ocurrir esa entrega también es posible dejarlo en claro a través de la presencia de un Incoterm y enfatizar que esa entrega no solamente ocurre en ese lugar, sino en origen o en destino. La distribución de los costos, y habían 2 conceptos que yo decía que íbamos a hacer referencia, lo que es la transmisión del riesgo y lo que es la distribución del costo. El costo está asociado a un conjunto de operaciones accesorias donde fundamentalmente el transporte principal se erige como básicamente una obligación que se resume en esta palabra.
y cada uno de los Incoterms determina a quién le corresponde esa obligación. La manera específica, el medio específico, la designación específica de cuál va a ser ese medio en concreto ya corresponde a las partes en el contrato de compraventa. Y por último, la distribución de los riesgos de la operación, es decir, los riesgos sobre la mercancía, a quién le corresponden, queda claro con los Incoterms. Es decir, que la simple presencia de los mismos permite determinar estos 4 elementos, de ahí la importancia. No obstante lo anterior, los Incoterms no alcanzan a determinar la legislación aplicable, es decir, cuál es la ley aplicable al contrato, ni la forma de pago, así como el régimen de solución de conflictos que puedan tener los mismos. Por tanto, podemos decir que ellos van a vincular a las partes en la medida en que se encuentren insertos en los contratos de compraventa internacional o de compraventa genéricamente entendido en ese sentido. Y básicamente todos estos elementos encuentran, vamos a decir, que un refuerzo en la manera en que otros organismos reconocen la vinculación o la facultad de las partes de incluir otras previsiones en sus respectivos contratos, pero a su vez estos propios organismos, además de reconocer esa facultad donde se incluyen esos usos y prácticas sostenidas por las partes, recomiendan específicamente el empleo de los Incoterms. En este punto, la diapositiva va a referirse a través de la modalidad del hipervínculo a 2 documentos que permiten manifestar o argumentar precisamente a aquello a lo que estaba haciendo referencia. Y aquí estamos en presencia, como un primer ejemplo, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, cuya presencia en el comercio también es esencial para el desarrollo desde el punto de vista de los aspectos jurídicos de esta rama específica y de esta operación específica del comercio exterior. Pues bien, esta norma tiene un artículo, que en este caso es el artículo 9, que determina lo siguiente, y voy a hacer una lectura. Artículo 9, apartado 1. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en el que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Por tanto, su inclusión en los contratos de compraventa internacional, aun y cuando pertenezcan a sistemas de derechos diferentes, solo por la propia presencia o la vocación de regirse precisamente por esta norma, que es la Convención de Viena, ratifica que hay un elemento vinculante en otros aspectos que incluyan las partes en estos contratos, y esos otros aspectos pueden ser precisamente, como hemos hecho referencia, a usos, dentro de los cuales destacan los Incoterms. En otro sentido, la edición actual de los Incoterms ha sido legitimado por la Organización de las Naciones Unidas a través de su organización o estructura específica, su comisión, que está abocada al desarrollo del derecho mercantil, y en tal sentido estamos en presencia de el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la cual tiene a bien reconocer la labor de la Cámara de Comercio de París y a su vez tiene a bien recomendar para cada una de las partes la utilización de estos términos. Y así hay un acuerdo en el cual se puede leer lo siguiente, y cito: la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, expresando su aprecio a la Cámara de Comercio Internacional por haberle comunicado el texto de las reglas Incoterms 2020 vigentes desde el 1 de enero de 2020, felicitando a la Cámara de Comercio Internacional por haber contribuido una vez más a facilitar el comercio internacional al lograr que las reglas Incoterms 2020 sean más claras y asequibles para los usuarios mundiales que las versiones anteriores, a la vez de reflejar la reciente evolución del comercio internacional, observando que las reglas Incoterms 2020 constituyen un valioso aporte
a la facilitación de la gestión del comercio mundial, recomienda la utilización de las reglas Incoterm 2020 cuando proceda en las operaciones de compraventa internacionales. Estos dos elementos enfatizan no solamente el papel de uso que tienen, el papel o su naturaleza de uso de reglas de práctica uniforme de los Incoterm, sino que recomiendan la utilización y el empleo específico de los mismos. Los Incoterm, al hacer referencia, por tanto, a esos 4 elementos, entrega, transmisión de riesgo, transmisión de costes de transportación y elementos documentales, son idóneos para su inserción en los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Y en este punto estoy abriendo, y es una recomendación que les hago en este momento de, vamos a decir, cuestionar las diferentes asignaturas. Si van a la propia norma que informa las operaciones de comercio exterior en Cuba, que en este minuto es la resolución 220 del Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, la misma recoge en diferentes espacios cómo existe una vinculación de la operación con el Incoterm. En tal sentido, ustedes pueden revisar las disposiciones relativas a análisis de precio. No obstante lo anterior, si hay un lugar específico donde esta norma es clara respecto al uso de los Incoterms, es directamente en el capítulo relacionado con la contratación y específicamente con el contrato de compraventa internacional de mercancías. De tal manera, el artículo 56 de esta disposición normativa relacionada con las cláusulas de ese contrato de compraventa integra en su inciso C que deben al menos tener como contenido mínimo los contratos una serie de clausulados dentro de los cuales se incluye la determinación del lugar, la fecha y condiciones de entrega, detallando el término comercial a emplear según Incoterm cuando proceda. Y esta norma no solo la traigo a colación por el papel que tiene al regular de manera general las materias relacionadas con la transmisión de las mercancías en ocasión de estos contratos de compraventa, sino porque si bien, como he hecho alusión, se encuentran con mayor fuerza en los espacios relacionados con el contrato y dentro del contrato, en la cláusula de entrega, lugar y condiciones de entrega, ciertamente los Incoterm están presentes en otros espacios, en otros lugares del contrato de compraventa, en otras cláusulas. Y una forma de encontrar la misma es en el espacio relacionado con el transporte seguro, donde la propia norma que estamos comentando también hace referencia a ella, no solo desde la determinación directamente de a quién le puede corresponder la contratación de ese transporte principal o lo relacionado con la póliza de seguro que deben contratarse no solo en determinados Incoterm, sino en función de lo que prevean las partes en el contrato, sino en el conjunto de operaciones accesorias que están llamadas a asegurar la transmisión de esa propiedad y la entrega específicamente de la mercancía que en este caso han sido contratadas. Por tanto, los invito a hacer esa propia revisión y les llamo la atención respecto a que la respuesta del trabajo final debe incluir referencias no exclusivamente a la cláusula de entrega cuando vayan a responder aquellos lugares o aquellas cláusulas del contrato de compraventa que puedan ser empleados en precisamente el contenido de este clausulado. Una de las interrogantes que finaliza esta primera presentación genérica está directamente relacionada con la posibilidad de utilizar o no los Incoterm en los contratos de compraventa nacional. Y en ese sentido les permito a ustedes que sean libres de polemizar si consideran que estos pueden o no ser empleados en este tipo de contrataciones, teniendo en cuenta primero que las propias reglas, cuando son editadas, tienen el siguiente nombre: edición, número del año, reglas aplicables a los contratos de compraventa nacional e internacional de mercancías,
Igualmente, tenemos que tener en cuenta que hay movimientos en otros lugares que no necesariamente tienen que ser exclusivamente marítimos, que no responden a las mismas condiciones de nuestra sociedad, así como la presencia de determinados estados que no solamente sean estados vecinos, estados, vamos a decir así, fronterizos desde el punto de vista terrestre, sino de determinados estados que a su vez constituyen o son estados federales, donde la propia organización territorial del estado determina que en un espacio de extensión territorial dado convergen normas jurídicas, figuras jurídicas y sistemas que tengan una naturaleza de cierta medida también variada. Relacionado con el tema número 2 de la asignatura, lo es precisamente la presentación de los diferentes términos. Y es importante que conozcan que si bien ustedes están llamados a quizás hacer contrataciones con términos específicos en función de la naturaleza o de determinados elementos propios de las condiciones actuales del escenario en el que se desarrolla el comercio, es un buen ejercicio que ustedes sean capaces de determinar por cada una de esas reglas los aspectos que hasta ahora hemos venido señalando, es decir, dónde ocurre la transmisión de riesgo, dónde ocurre la distribución de los costes y a quién le corresponden las obligaciones respecto a la documentación internacional. Con estos elementos vamos a intentar hacer una presentación de cada uno de esos términos. En este caso vamos a auxiliarnos de un video y vamos primeramente a comentar algunos elementos relacionados con el tema genéricamente entendido para luego pasar a visualizar esa presentación. Igualmente, este tema se asiste de la propia bibliografía que hasta ahora se ha realizado comentarios y van a tener posibilidad en este caso de visualizar este material didáctico porque el peso del mismo quizás no permita colocarlo en este caso en la plataforma. Ahora bien, es importante reconocer que la versión del 2010 no solamente tiene bien la introducción de una manera simplificada de entender los términos a través del reconocimiento de dos categorías, el transporte marítimo o fluvial, así como el transporte de naturaleza polivalente, sino también que desde el 2010 se incluye en los términos la referencia a la marca registrada, es decir, la titularidad de la misma por la Cámara de Comercio. Y es loable decir que es positivo reconocer a una edición como una marca, es decir, como un signo distintivo que en este caso, atendiendo a esa función que tiene la ICC de homogeneizar el comercio internacional, tenemos a bien que la misma permita su utilización independientemente de la nacionalidad, de la naturaleza, de la propia operación o de otros elementos que no sean estrictamente comerciales. Pero es una característica que se significa y que determina que la edición recomiende, cuando hace referencia a la correcta utilización de los Incoterm, consignar esta sigla, esta referencia para saber que estamos haciendo alusión a esa regla y que desde ese año en adelante es una marca registrada. A partir de los Incoterm se reitera, se asume como criterio metodológico la distinción, la clasificación de los mismos atendiendo a los modos o el modo de transporte. Y si bien anteriormente ya comentábamos que habían dos maneras de presentarlo, por grupos o por lugar donde ocurriera la entrega de la mercancía, con la edición del año 2010 se puede utilizar la clasificación que obedece al modo de transporte principal que está presente, como un tercer criterio de clasificación. La diapositiva, que en este caso estoy visualizando, empieza a intentar presentarlas a ustedes, los Incoterm, atendiendo primero al lugar donde ocurre la entrega. Y tenemos que significar que todos los Incoterm, incluidas la versión de 2010 y 2020 respectivamente, que responden o que se integran
a los términos E, F y C tienen entrega en origen. Significa que la obligación de entrega del vendedor se realiza en el país de origen o en un país diferente a donde se encuentra el comprador en este caso. La edición del 2010 respecto a la edición del 2020 no ofrece grandes cambios en cuanto a las distinciones entre los términos en sí, mantiene de hecho el mismo número, pero en este caso sendas ediciones mantienen la clasificación atendiendo al modo o modos de transporte. Para el caso de los términos se integra únicamente una sola regla en fábrica o la regla Edgeworth, por tanto la misma supone primero una entrega en origen y es un término aplicable a cualquier modo o modo de transporte. Para el caso de los grupos F, donde la obligación de entrega no se hace en la fábrica o en el lugar cercano a las instalaciones del vendedor, sino a un transportista contratado por el comprador, este término tiene a bien también ser un término o un grupo donde sus términos suponen entrega en origen y tiene términos aplicables a la transportación o a cualquier tipo de transportación, así como aquella exclusivamente marítima y de vías navegables interiores. En el primer caso se encuentra el término libre transportista, que supone la transmisión poniendo a disposición de ese transportista de esa mercancía por el vendedor, y en el segundo caso el punto logístico de entrega se mueve primero a libre al costado del buque, es decir, a un costado del buque como medio fundamental de transportación, o el caso del libre a bordo cuando la misma se entrega una vez que la mercancía se encuentra sobre el buque, es decir, cuando ésta rebasa la barandilla del buque. Estos términos, si bien tienen o responden a dos criterios de clasificación, es decir, aplicables a cualquier modo o modo de transporte y exclusivos para las vías navegables interiores o marítimas, no tienen la diferencia del grupo C que vamos a presentar ahora. Por tanto, la obligación del vendedor de transmitir, el lugar de entrega, la distribución de esos costos y riesgos de la mercancía ocurre toda en origen. Por tanto, una vez que ocurre esa transmisión en el lugar que se indica en función del Incoterm, en ese momento se transmite el riesgo que puedan existir sobre esas mercancías y asume la empresa que compra la obligación de ejecutar la transportación o contratar el transporte principal, así como el transporte que pueda ocurrir en destino, trámites de nacionalización e inspección de las mercancías, por solo citar algunos. Pero el grupo C es un grupo que tiene una particularidad, porque si bien ocurre la entrega en origen, ciertamente este es un término en el cual hay una ruptura del momento donde se realiza esa distribución de riesgos y costes. Es decir, no hay una distribución simultánea, ni en origen ni en destino. Ello supone que el grupo C, si bien tiene la presentación en origen o la entrega en origen del riesgo sobre las mercancías, le corresponde al vendedor, en este caso, contratar la transportación de las mercancías y va a distribuir ese riesgo en destino. Este grupo integra los términos relacionados con el transporte, donde el transporte es una obligación para este caso del vendedor, e integra como reglas transporte pagado hasta y transporte y seguros pagados hasta, que son dos términos aplicables a cualquier modo o modos de transporte, e igualmente incluye los términos costo y flete y costo, seguro y flete, que son términos exclusivos de la transportación marítima. Por último, la edición del 2010 respecto a la 2020 integra los grupos o el grupo D, y en este supuesto, a diferencia del grupo E y F, todas las obligaciones se ejecutan en destino, por tanto la entrega, la transportación, el coste o la distribución de los riesgos en este caso ocurre
en el país de destino. Y es aquí donde se encuentra uno de los cambios fundamentales, pues la edición del 2010 integraba 3 términos: entrega en terminal, entrega en lugar y entrega de derechos pagados, y la edición del 2020 sustituye uno de esos términos, es decir, delivery at place, por delivery at place unloaded. Es decir, hay 3 términos, se mantiene entregado en lugar, pero se incluye o se sustituye la entrega en terminal por la entrega en el lugar descargado, y se mantiene la referencia a la entrega con los derechos pagados. Por tanto, hay de manera general 4 grupos que se resumen de la siguiente forma. Los grupos E y F tienen la transmisión de riesgo en origen y los costes relacionados con la transportación lo asume la empresa compradora. La regla C incluye la transportación de la mercancía por el comprador, es decir, por el vendedor, es decir, ya el vendedor empieza a asumir más obligaciones, y el riesgo se transmite en origen, pero en destino se transmite el coste de esta obligación de contratar el transporte. Solamente en 2 casos esta regla incorpora como otra obligación la contratación por el vendedor de un seguro, que son los términos relacionados con la presencia de la letra I, es decir, SIP y SIF respectivamente. Y por último, las reglas D tienen a bien ser términos en los cuales la empresa que vende está asumiendo el mayor número de obligaciones, por cuanto tiene que realizar la entrega, tiene que contratar el transporte principal, pero tiene que transmitir el riesgo todo en destino. De manera que volvemos a sistematizar el hecho de que hay 4 elementos fundamentales que se pueden ver a través de los Incoterms, que están relacionados con la determinación del lugar de entrega, la distribución de los riesgos sobre la mercancía, así como la distribución de los costos de la operación, y por último, la presencia de la documentación internacional. Vamos ahora a realizar la sistematización de todos estos contenidos a través de un video que les va a permitir a ustedes conocer o enfatizar todos los antecedentes que hasta el momento se habían brindado sobre los Incoterms, pero conocer a su vez los cambios en cuanto a las principales reglas que han ocurrido en la edición del 2020. Significar que este es un video editado por la Cámara de Comercio Española, y en su función no solo de reconocer como principal institución a la Cámara de Comercio de París, tiene a bien un papel enfocado en reconocer y sistematizar estos propios contenidos mediante una función educativa. Así que los dejo en este caso con el video.